buenas noches, Dios les bendiga mucho. Este es el segundo vídeo que hago. Voy a traer un estudio que tiene como título Ser libres en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros? Libres en Cristo, nuestro Señor y Salvador. El Hijo de Dios es el que nos ha libertado y tenemos de ser libres. En su nombre somos libres. En el nombre de Jesús. Todo cristiano confiesa que al llegar a los caminos del Señor se hace libre. Eso es absolutamente cierto. Cristo nos dio libertad del pecado con su propio sacrificio. Nos libertó del castigo del pecado, que es la muerte, dando su propia vida. Nos libertó del mal y nos dio una esperanza. Esa es la libertad que hoy disfrutamos quienes hemos creído en el Señor Jesús. Pero ¿por qué entonces hay multitud de creyentes que no disfrutan plenamente de esta libertad? Jesús liberta y el hombre vuelve a colocar lazos y ataduras en el cuello del creyente. Estas son las ataduras religiosas por las cuales se ha maniatado y manipulado por los siglos a todo el pueblo de Dios. Y lo peor, que en muchos casos estas ataduras religiosas terminan por dar muerte espiritual al creyente, dejándolo fuera del reino, ya que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Es que la única guía y enseñanza venida de las religiones va en el orden de enseñar ritos como lo son la religión católica, anglicana, la rusa y otras, o bien la evangélica, los testigos de Jehová, como tantas otras religiones que hay, o enseñar cuestiones de menor cuantía como lo son en cómo hay que vestirse, prohibición de hacer deportes o asistir a espectáculos deportivos o bien musicales, etcétera, como lo son en los movimientos ligados a la religión evangélica, que si bien es cierto se acercan más a la verdad por medio de Jesús, terminan siguiendo a un hombre, al denominado pastor o al denominado ungido, siervo de Dios, como se llame, y podemos ver la reflexión poco a poco. Pero ¿quién enseña en realidad los mandamientos de Dios? ¿Quién enseña cómo ser fiel a Dios y seguir el camino trazado hacia el reino prometido? Jesús le enrostró este cuestionamiento a los religiosos de su época, como son los sacerdotes, los escribas, los fariseos. En Mateo 15, 7 nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Mateo 15, lo ando buscando un momentito nada más. Versículo 7, nos dice 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, dice ahora el 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es la clave. En la religión se enseñan preceptos humanos tal como lo eran los fariseos en la época de Jesús. Hoy este espíritu fariseaco de los fariseos está presente en los líderes modernos, y el único que nos puede enseñar con sus palabras y guía por el buen camino es Jesús nuestro Señor. Y Él dejó sus enseñanzas que hoy podemos aprenderlas en la Biblia. Jesús nos dice con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, también nos dice. Yo soy el buen pastor. Y la Biblia dice de Él
que es el único intermediario entre Dios y los hombres. No los pastores, no los evangelistas, no los apóstoles de hoy día, ni tampoco las religiones, sino Jesucristo, el Señor, es el intermediario entre Dios y los hombres. Pero hoy la voz del Señor se ha silenciado en los templos hechos por manos de hombres y se escucha solo la voz de los hombres. Y lo peor de todo es que también en los corazones de los creyentes la voz del Señor se ha callado. Con esto no quiero decir que promueva la anarquía dentro de las congregaciones cristianas, en absoluto, ya que el mismo Señor Jesús se provee de siervos para dirigir en las comunidades cristianas, pero este liderazgo es muy distinto al utilizado hoy en la religión. Ser libre tampoco significa andar en libertinaje. Si bien la Biblia nos dice que para el creyente todo es lícito, pero no todo le conviene. Esto no quiere decir que podamos andar en caminos de pecadores, pecando al igual que ellos en absoluto. Tenemos no solo las enseñanzas bíblicas al respecto, sino también el maravilloso Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y toda justicia. Él nos avisa cuando estamos por nuestra dureza de cerviz, a punto de caer en alguna tentación. Él nos devuelve al buen camino, nos insta a seguir adelante en nuestros momentos de fragilidad, cuando estamos frágiles o débiles espiritual, para poder perseverar hasta el final. Bendito es el nombre del Señor. Ser libres en la libertad de Cristo es tener la libertad de adorar al Padre de la forma que nazca en mi corazón. En muchas congregaciones ni siquiera hay libertad de una adoración personal. Todo se tiene que hacer de acuerdo a las pautas o formas que ahí se le indiquen. Ser libres en Cristo es adorar cuando, a dónde y como quiera hacerlo. Soy libre de unirme a una cadena de oración o no. Ser libre en Cristo me da libertad de aportar económicamente a la obra. Y una obligación, como es en la mayoría de las congregaciones, ser libre en Cristo me da la libertad no solo de alabar a Dios con mi canto, sino también con mi propia manera de vivir la vida. Al hacer el bien a quien lo necesita, estoy alabando a Dios. Al pedir perdón por mis ofensas, estoy adorando a Dios. Al perdonar, estoy alabando a Dios. Al dedicarle el tiempo que mi esposa, hijos y seres queridos requieren de mí, estoy alabando a Dios. Y así sucesivamente, como bien dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, que si nosotros amamos al que vemos, estamos amando al Señor. Porque ¿cómo podemos decirle a Dios que no vemos, te amo, si luego al que estamos viendo no solo demostramos el amor? Mis hermanos, gloria y bendito, gloria a nuestro Señor Dios Todopoderoso. A Él sea toda la gloria, la honra y todo el honor. Esta es la libertad que Cristo me dio al llamarme de la oscuridad a la luz admirable. Que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Ser libre, sentirme libre y vivir como libre, se lo debo a mi Señor Jesús. Cuando un día cualquiera abrió mis ojos que estaban vendados por la religiosidad y me hizo un permanente buscador de la verdad de Dios. Y eso es lo que hago, buscar cada día la verdad de Dios. Dejando atrás la religión, me colocó en el verdadero camino de la cristiandad. Escuché la voz del Señor que me dijo: y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso busquemos siempre la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en la palabra de Dios. Esta es la verdad. No tanto las religiones, mis hermanos. No tanto lo que te prediquen o lo que te enseñen, sino la palabra de Dios. Esta es la verdad. Busca la verdad y sé libre. Sé libre. De verdad que sí, sé libre. Libre en Cristo. Pero eso sí,
Como bien dice el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, no todo lo que a mí me es lícito me conviene. No todo lo que a ti o a mí nos pueda parecer bueno en este mundo o alrededor nuestra, ya vamos a hacerlo, o ya vamos a decirlo, o ya vamos a tomarlo. No, porque no todo lo que a nosotros nos parece bien, todo lo que nos es lícito, según nosotros, ya nos conviene. Tenemos que siempre que buscar la opinión de nuestro Dios y Padre Celestial. Y la opinión de nuestro Dios y Padre Celestial está aquí, en la palabra de Dios. Busquemos la opinión de Dios según su palabra, no según los hombres, no según la religión, mis hermanos. Y dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, sed santos, por cuanto yo soy santo. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres ver a Dios cara a cara? ¿Quieres tener un día a Dios cara a cara? Yo sí, bendito sea el nombre del Señor. Pues vivamos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vive en la santidad, busca la santidad. La santidad es estar apartado de las cosas de este mundo y vivir únicamente para el Señor. Pero ser libre en Cristo, como bien hemos dicho antes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y adelante. Mi nombre es David Torres, soy de la Congregación Cristiana Bíblica, del Cristianismo Bíblico, Pescadores de Jesucristo. La paz de Dios, la gracia de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hasta otra, Dios mediante.